hermanos de distintas partes del mundo, de Colombia, Estados Unidos, de acá de Chile, a lo largo y ancho de este país tan largo. Y les saludo a todos deseando de que estén bien. Estamos estudiando el libro a los Hebreos y vamos a llegar hoy día al capítulo 4. Finalmente avanzamos un poco. Esta es la 21ª reunión respecto a este libro de Hebreos, y vamos a ver el capítulo 4 ahora, y vamos a leer desde el verso número 1, en Hebreos 4, verso número 1. Dice allí: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vamos a leer hasta ahí por ahora en esta lectura del capítulo 4 del libro de Hebreos. Siguiendo el hilo del capítulo 3, allí en el capítulo 3 hubo una advertencia, porque en este libro hay al menos 17 diagnósticos de la situación espiritual de los destinatarios, y 5 de ellas son realmente advertencias muy solemnes. En el capítulo 3 hay una de ellas, si quieren me acompañan. En el capítulo 3, versículo número 14, dice: porque somos hechos partícipes o participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí hay una advertencia, porque el creyente verdadero es participante de Cristo. Esta expresión participante de Cristo es única vez que aparece aquí en la Biblia, y es equivalente al concepto que se ocupa mucho en las cartas del apóstol Pablo, casi 85 veces, donde aparece la expresión estar en Cristo. Los que están en Cristo, aparece por ejemplo ahí en 2 Corintios: nueva criatura es. Y así 85 veces el apóstol Pablo ocupa esa expresión estar en Cristo. Esa expresión es equivalente a esta expresión que tenemos aquí en el Hebreos 3:14, donde dice: somos participantes o hechos participantes de Cristo. Y la idea de ese pasaje es poseedores de todo lo que le pertenece o lo que tiene que ver con el estar en el Señor Jesucristo. El apóstol también dice a los Corintios: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. El creyente ha sido enriquecido con todo lo que le pertenece al Señor Jesucristo. También aparece, por ejemplo, la carta a los Colosenses, donde el apóstol dice: y vosotros estáis completos en él, en 2 Corintios 2:10. De manera que este concepto que tenemos aquí en Hebreos 3:14, de ser participantes, es lo que indica la verdadera situación espiritual de un creyente genuino. No dice seremos participantes como si esto dependiera de nuestro esfuerzo. Lo que dice aquí es que somos, está en presente, somos participantes de Cristo, ¿ya? Y lo que depende de nosotros es el esfuerzo que tenemos que tener de seguir fieles hasta el fin. Por eso dice: con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Si perseveramos,
muestra que somos hijos verdaderos de Dios. Si perseveramos hasta el fin, eso indica que hay vida. Ahora, si no perseveramos, eso indica que no hay vida. Y frente a esta posibilidad de que algunos de los destinatarios de este libro eran personas que estaban tirando la toalla, dejando de lado el compromiso con el Señor, con la asamblea, no se estaban congregando, no estaban sirviendo al Señor, podía ser un indicio de que nunca se convirtieron. Por eso dice aquí en Hebreos 4.1, ahora en Hebreos 4.1, temamos. Miren lo que dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está otra advertencia o diagnóstico espiritual muy solemne que debe estremecernos a nosotros. Este libro, el libro de los Hebreos, es para que nos revise nuestro médico divino y nos diga, mire, don Camilo, mire, querida señora, tenga temor. Si usted no se toma los remedios, si usted no hace caso a lo que yo le digo, le puede pasar cualquier cosa. Y aquí el autor de este libro dice, temamos. ¿Qué significa este temor? Bueno, el temor en la vida cristiana es algo fundamental. Es así como la penicilina que desinfecta. El temor nos preserva de avanzar en el pecado y en la incredulidad. Ahora, si falta el temor, el creyente está en un precipicio. Muchas veces definimos el temor en la vida del creyente como el respeto y reverencia a Dios. Eso tiene algo de verdad, pero no es la idea aquí. Aquí el temor no es a Dios, sino a nosotros mismos. El temor a que aflore, que aparezca en nosotros la arrogancia, la incredulidad, ese estilo de vida de manejar las cosas como si yo tuviese la razón en todo. El temor aquí es ese. Y por lo tanto, aflora el castigo de Dios sobre los desobedientes. Entonces es temor a lo que merece nuestro pecado, nuestra desobediencia. Y el vocablo que se ocupa aquí por temor es la palabra fobia. De ahí viene el término griego, es fobia. Fobia. Es un miedo, un espanto a esa posibilidad. ¿En qué sentido? Número uno, primero, un temor a verdaderamente no ser salvos. Debemos revisarnos. Si yo sigo viviendo haciendo lo que yo creo, tengo que tener temor que a lo mejor realmente nunca me he convertido al Señor. ¿Ya? Es un temor en este sentido a esa posibilidad en que finalmente yo pensando que soy salvo realmente no tengo frutos de arrepentimiento y las consecuencias van a ser que me voy a perder eternamente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Tengan fobia a este Dios que tiene todo el derecho de enviarnos al infierno si no creemos. De manera que tú que escuchas sin creer, no te da temor que por tu vida y estilo de vida sin arrepentimiento, que escuchas la Biblia pero la dejas de lado y no eres del Señor y a lo mejor estás aparentando ser del Señor, Dios hasta ahora te ha estado esperando, no vaya a ser que te ocurra lo mismo que a Judas, que estuvo tan cerca y nunca se arrepintió. Dios te ha bendecido, Dios te ha cuidado, Dios te ha procurado todo tu bien, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
cuando Dios ya castigó a su amado Hijo, para que tú escapes de su ira. De manera que si pasa un día más sin creer en este amor tan grande y esta provisión tan grande que ha hecho Dios, castigando a su Hijo en nuestro lugar, equivale a acumular ira para el día de la ira. El Señor ya pagó todo lo necesario y lo único que debemos hacer nosotros es arrepentirnos y venir a Él para pedir la salvación de nuestra alma. Y no hacerlo, vivir postergando esta gran salvación. Ya en el capítulo número 3 el autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? En realidad está en el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? No hay escapatoria. Ahora, en segundo lugar, el autor de este libro también se dirige a los creyentes, ¿ya? Ahora, siendo verdaderos creyentes, si somos negligentes, si somos desobedientes, debemos también tener temor. Temor a no hacer la voluntad de Dios. Temor y revisarse profundamente si realmente yo digo ser salvo, ¿por qué no estoy haciendo lo que Dios me pide? Como dijo Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Mm? Esa expresión es muy importante ahí en Filipenses 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa expresión nos indica cómo el apóstol Pablo estaba pidiendo que los creyentes de Filipos se preocuparan y examinaran con este temblor y temor en sus propias vidas. ¿Mm? Estoy revisando otras traducciones que lo dice, esfuércense, dice la versión nueva traducción viviente, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Me gusta esa traducción en este texto, porque esto es lo que nos corresponde hacer, queridos hermanos. Y por eso también el verso que sigue aquí en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros no tenemos temor, si no obedecemos a su palabra, es imposible que Dios produzca algo en nosotros. Es imposible que Dios procure o haga este hacer por su buena voluntad y coloque el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente Dios esto lo hace en un creyente obediente. De manera que también esta exhortación del temor se aplica a nosotros que decimos ser creyentes, no solamente a los que todavía no son salvos. También Pedro dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si a usted le dan arrebatos de ira, si a usted se enoja cuando algún hermano o alguna hermana o los ancianos de la iglesia le dicen que cambie y usted no obedece, usted está faltando a esta exhortación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí está el mismo concepto de peregrinaje, como es el tema de Hebreos, porque el autor está escribiendo y recordando lo que le pasó a Israel en la peregrinación en Egipto. Y hay un paralelo en esa peregrinación en Egipto como nosotros que estamos aquí en este mundo peregrinando. ¿Qué debemos hacer? Conducirnos con temor en esta peregrinación. ¿Y quién nos da ejemplo de este temor
es el mismo apóstol Pablo que más abunda en escritura en el Nuevo Testamento. Él dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice en 1 Corintios 9, 26, 27. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del autocontrol, de la disciplina que el creyente debe hacer. Él, como un corredor, como un pugilista, el que boxea, como un atleta, coloca su cuerpo en obediencia, en servidumbre a Dios. No sea que habiendo sido heraldo, diciéndole a otros lo que tienen que hacer, no vaya a ser el eliminado, no de la salvación, sino de la carrera de creyente. Y aquí debemos decir que el temor es sabio. El temor sabio a Dios es lo que nos preserva. Como ya dije, como la penicilina nos evita la corrupción, la contaminación, dice el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hermanos, para nosotros esta exhortación es muy importante durante toda nuestra vida. Nada más sabio es que tener temor. Mucho cuidado con lo que dices, mucho cuidado con lo que haces, mucho cuidado con las decisiones que tienes. Agrega Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Ya? Ahora, volviendo aquí a Hebreos, capítulo número 4, en el versículo número 1 se habla de una promesa. Dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es esta promesa? Tiene que ver con el entrar en el reposo de Dios, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros parece no haberlo alcanzado. ¿Ya? Este concepto es muy importante que lo aclaremos. Este reposo es el reposo de Dios que se obtiene para nosotros los creyentes primeramente con la salvación del alma. Ya lo vamos a explicar esto. Y parece ser que algunos, como se menciona aquí, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Parece ser que muchos de los destinatarios de este libro no tenían este reposo. No tenían esta satisfacción, podríamos decir, y este progreso en la vida cristiana. No mostraba ninguna evidencia de una genuina salvación. Otra traducción parece decir que se quedaron rezagados, se quedaron ahí postrados, empantanados, en lugar de avanzar, además de no ir a las reuniones, eran personas que estaban causando dificultades, problemas. Ya lo mencionó el capítulo anterior, en el versículo número 16, el autor dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese segmento de creyentes rebeldes, o que a lo mejor no eran ni creyentes, quedaron postrados en el desierto, al igual que hoy muchos creyentes viven sin este reposo, sin haber aceptado de corazón esta buena nueva. Ahora, esta buena nueva que aparece aquí en Hebreos capítulo 4, versículo número 1, la palabra textualmente buena nueva es
evangelio. La versión antigua dice, se nos ha evangelizado, que se refiere al mensaje proclamado o anunciado por otro y que ellos lo escucharon. En ese sentido, ellos salieron de Egipto y se les anunció un reposo en la tierra prometida en Canaán. Moisés se lo dijo Josué también, ¿ya? Y nosotros, de igual manera, tenemos esta buena noticia de un reposo, de una satisfacción en Dios, ya sea, número uno, por la salvación de nuestra alma, que lo vamos a explicar, que el reposo también tiene que ver con eso. Número dos, de confiar plenamente en lo que Dios nos dice en su palabra y seguir por fe en lo que el Señor nos promete como lugar final para llegar a nuestro reposo, al cielo. Yo recuerdo lo que el Señor les dijo a los creyentes en el aposento alto cuando les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilla, hermanos, lo que el Señor promete para el futuro, para el creyente. Ahora, esas promesas se hacen ineficaces en quienes oyen y no creen. Por eso el versículo número 2 aquí en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No fue acompañada por fe. Literalmente dice aquí, por no estar unidos con la fe a los que escucharon. ¿A quiénes escucharon ellos? En el desierto, a Moisés, a Josué, a Caleb. Ahí en el libro de Números, capítulo número 14, se ve como Josué y Caleb, a esos 10 espías rebeldes, porque fueron 2 espías que fueron enviados a ver la tierra prometida, entre ellos Josué y Caleb. 10 de ellos dijeron, no, no vamos a ir allá porque hay muchos gigantes, nos van a matar, nos van a destruir. Y Josué y Caleb le dijeron, no sean rebeldes. Ese lugar está prometido por Dios, debemos obedecer a Dios. Somos pocos comparados con ellos, somos inferiores, pero los vamos a vencer en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con estos judíos? No se unieron a la fe de ellos. Y saben, queridos hermanos y queridos amigos, uno puede oír el Evangelio una y otra vez y no ser salvo. Y volvemos al caso de personas incrédulas. Yo no sé si entre nosotros hay amigos que todavía no son salvos. ¿Será esto el caso suyo? Esto es una advertencia. Porque uno puede escuchar el Evangelio una y otra vez, pero no tiene provecho el oír la palabra por no ir acompañado de fe. No se trata de pertenecer a una iglesia, a una religión, se trata de colocar confianza en lo que Dios dice en su palabra y nos advierte. El Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y debemos identificarnos con esa verdad y creer. Ahora, si usted es salvo, si usted dice que es creyente, la advertencia es igual. Oír el consejo de Dios, la buena nueva de todo lo que Dios tiene preparado en el cielo para nosotros. Que el apóstol Pablo, con mucha, como lo digo, con mucha verdad, dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Si tú dices que eres una nueva criatura, busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Coloca la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. ¿Ya? Aquí, en el versículo número 3, en Hebreos 4:3, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y aquí el autor se diferencia de los meros creyentes, de los que no tienen cambios en sus vidas. Qué gusto da cuando uno ve a un creyente que a pesar de sus problemas, de sus enfermedades, a pesar de toda dificultad, ese hermano y esa hermana sigue adelante. Y uno le pregunta, hermano, hermana, ¿cómo está usted? Bueno, hermano, estoy bien, a pesar de que tengo muchas dificultades, pero el Señor está a mi lado. Ese creyente que responde así es un creyente que ha entrado en su reposo. ¿Mm? Entonces el autor dice, nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Ya? Es el caso de personas que han obedecido su palabra, que aceptan lo que Dios dice en su palabra y siguen adelante. Que obedecen. Es un aspecto muy importante de la fe también. Aquí en Hebreos 5:9 nos dice el autor, y habiendo sido perfeccionado, referente al Señor, a través del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El autor va a ocupar este concepto de fe asociándolo con la obediencia. Y es un aspecto muy importante. Porque si uno dice ser salvo, el Señor nos manda a obedecerle. Y el creyente verdadero está convencido de las realidades del Evangelio y de una vida sometida a Dios y a lo que dice su palabra. Dice en el capítulo 6 también de Hebreos, en el verso número 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto de estar persuadidos, ¿ya? Significa convencidos. Yo no sé si usted está convencida, convencido de que usted está destinado para cosas mejores. Otra traducción dice así. Estamos convencidos, nosotros los creyentes tenemos que estar convencidos que realmente no podemos vivir una vida sin compromiso, no podemos vivir una vida sin servicio, no podemos vivir una vida sin incluir a la iglesia y a la asamblea en nuestra vida. Usted, no sé si en su asamblea cuántas reuniones hay a la semana, a lo mejor los martes, los jueves, los viernes, no sé qué día, y además del domingo. Uno tiene que incluir a su vida toda esa actividad, porque es parte de la vida de uno. Tenemos la familia que nos dio el Señor, ya sea que estemos casados o no, y incluimos en todo lo que hacemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, todo lo mismo con la familia de la fe. Debemos incluir todo lo que hace la familia de la fe en nuestra actividad. Así que si les llegan visitas a usted a la casa, cuando tiene que ir a la reunión, tiene que decirle, miren, qué bueno que vinieron a visitar, pero yo voy a la reunión. Si ustedes quieren, me acompañan. Y a sus hijos hay que cuidarlos y enseñarles la misma prioridad. ¿Mm? Por eso aquí el autor está hablando de los que hemos creído. Yo recuerdo el caso de el Señor Jesucristo cuando después que multiplicó los panes entre más de 5.000, hubieron muchos que le siguieron al Señor por los panes y los peces, porque se llenaron la guatita y querían hacerle rey. Y el Señor Jesucristo fue muy franco con ellos. ¿Ya? El Señor le dijo, ustedes me siguen a mí, quieren que yo sea rey por lo que comieron.
Y el Señor les dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y dice el relato de Juan que el Señor les dijo, pero algunos de ustedes no creen en mí. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué volvieron atrás? Y dice que eran discípulos, porque eran meros seguidores. Y yo no sé si esto le ha pasado. ¿Usted ha vuelto atrás? La palabra aquí, volvieron atrás, es la palabra apostasía, que ocurre aquí en el libro de Hebreos. Estoy citando en Juan 6:66. Después de entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes son los que ya no andan con el Señor? Los que nunca se han convertido, evidentemente. Pero ¿puede ocurrir esto a un creyente? Claro que sí. Y resulta que el apóstol Pedro le pregunta, porque el Señor dijo a los apóstoles, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El creyente está convencido, por eso aquí tenemos en Hebreos la exhortación que estamos leyendo ahí en el versículo, capítulo 4, versículo número 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. No podemos ir a otro lado más que estar cerca de ti, Señor, y satisfacernos en ti. Entramos. Este verbo entrar es un presente. Podría traducirse vamos entrando. Ya voy a explicar que como la salvación tiene tiempos, el concepto de reposo también tiene tiempos. Fuimos salvos en el pasado, estamos siendo salvos en el presente y seremos salvos en el futuro. Lo mismo en el reposo. Los que hemos entrado, vamos entrando. No significa siendo salvados para la salvación del alma. No, no, no. Estamos siendo satisfechos constantemente. Porque la vida cristiana es satisfacción en Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Y esto hay que aprender los hermanos. El capítulo número 4 de Hebreos es fundamental porque tiene que ver con madurez. ¿Qué es lo que es madurez? La madurez es satisfacción en Dios. No abortar. Se presenta la primera dificultad y el creyente tira la toalla. No, eso no es madurez. Por eso el gran apóstol Pablo escribió desde la cárcel, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y el apóstol estaba encadenado, estaba rodeado de ratas en el calabozo, pero él dice, he aprendido. De manera que el autor dice aquí, estamos entrando constantemente, ¿m? Constantemente creciendo en el Señor. Y este aprendizaje, hermanos, es un aprendizaje de toda la vida, como dice Pablo también, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces vamos a ver, hermanos, porque este tema del reposo es un tema importantísimo, vamos a ver qué significa el reposo. Y el autor introduce este tema del reposo no por ser judío. Algunos creen que, bueno, este tema tiene que ver solamente con los judíos. No, no, no. Esto tiene que ver con todos. Y para aprender que la salvación del alma es más que llegar al cielo.
La salvación comienza con el perdón de nuestros pecados, otorgado gratuitamente por la obra del Señor Jesucristo, pero sigue un caminar por fe. Por eso les dije en otra ocasión que la experiencia de Israel, ellos salieron de Egipto por la sangre de los corderos pascuales que se sacrificaba esa noche. Nosotros también hemos salido de la condenación eterna mediante el sacrificio de Cristo, su preciosa sangre, y ellos ahora cruzan el Mar Rojo y por fe debían caminar en el desierto y ser obedientes. Es la misma experiencia nuestra, ¿ya? Que requiere obediencia y consagración. En la carta a los Colosenses nos dice el capítulo 2, versículo número 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Por fe. Andad en él. Fíjese lo que dice aquí en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahora, el concepto de reposo, hermanos, en el libro de Hebreos, tiene que ver con varias descripciones. En primer lugar, el concepto de reposo se toma del reposo que Israel iba a experimentar cuando llegaran a la tierra prometida en Canaán. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo número 12, en el versículo número 9. Dice ahí, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Aquí tenemos la primera descripción de reposo, que tiene que ver con la tierra de Canaán. Claramente tiene que ver con la tierra de Canaán. Y el autor toma ese concepto y lo aplica también a la vida del creyente. Los judíos que no entraron a la tierra prometida, a ese reposo físico de la tierra prometida, fue toda una generación de desobedientes que murieron y no pudieron entrar. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 3, en el versículo número 10. Dice ahí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor toma esa experiencia y se la dice a los creyentes destinatarios que lo están escuchando a este predicador, que pertenecen a la iglesia, igual que usted y yo. Ese reposo les quedó prohibido por la incredulidad. Dios quería llevar a un pueblo agradecido y satisfecho en Dios a Canaán. De la misma manera, hermanos, Dios nos quiere llevar al cielo mediante la obediencia, la fe, satisfechos en Dios. Pero esos judíos, aun cuando llegaron a Canaán, no tenían el reposo. Miren lo que dice el capítulo 4. El capítulo número 4 de Hebreos, el versículo número 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Se fijó en esto que estoy leyendo, este verso 8 y 9? Ellos llegaron, pero no tuvieron el reposo. Entonces, el reposo es más que llegar a Canaán, era más que llegar a la tierra prometida. Era satisfacción en Dios, obediencia, ¿ya? Significa un disfrute de Dios más que de cosas. Porque el serio problema que tenemos nosotros los creyentes es que creemos que
que ser cristiano es tener todo lo que se quiere, no tener dificultades, tener en abundancia, no tener problemas de salud. No, eso no es el reposo, porque todo eso usted no lo puede tener, pero puede estar satisfecho. Por eso el salmista, me gusta mucho el Salmo 73, Asaf, después de su experiencia mirando a los inconversos y posiblemente tenía alguna enfermedad, no lo puedo asegurar, pero parece que había algo, porque miró a los conversos que les va bien, no tienen problema, y tuvo envidia de ellos, pero finalmente dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Y ahí el Salmo 73 advierte a los apóstatas. Y Asaf, el autor de este Salmo 73, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es un creyente satisfecho. Pero fíjese, advierto, esa satisfacción fue un aprendizaje para Asaf. Lo mismo para nosotros, hermanos. Usted no va a ser satisfecho de Dios de una noche para otra, de un día para otro. No. Es una experiencia de comunión con Dios. Esto debemos vivirlo. Y tener cuidado de pasar una vida entera vagando en el desierto de la incredulidad como los israelitas. Hay hermanos que yo no dudo de su salvación, pero los veo vagando. Y llevan toda una vida vagando, sin reposo. Bueno, ahí está el primer concepto de reposo, referente a lo físico, a Canaán, la tierra prometida. Y el segundo concepto de reposo que tenemos aquí en Hebreos es el reposo de Dios. Miren el verso capítulo 4, versículo número 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ese reposo es el reposo de Dios. Capítulo 3, versículo 18 dice, el capítulo anterior, en el verso 18 decía, ¿y a quién juró que no entrarían en su reposo? ¿Cuál es ese reposo? Es la satisfacción que Dios tiene por dos magníficos eventos. ¿Ya? Por eso encontramos en la Biblia el concepto, en el Nuevo Testamento, que Dios es el Dios de paz. El Dios que obtuvo su reposo. Primero, en la creación de la tierra, del mundo. Aquí en Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este es el reposo de Dios. Aquí está el segundo concepto de reposo. ¿Cuál es el segundo concepto de reposo? La satisfacción de Dios por dos eventos. Número uno, por la creación de la tierra. Dios, después que creó todo por las manos de su Hijo, Dios reposó satisfecho, ¿ya? No porque necesitara una cama, una silla, cansado de haber trabajado 6 días. No. Esto es entera satisfacción por una meta cumplida. Vuelvo a repetir, Dios reposó el séptimo día no porque estuviese cansado y trabajado, sino por ver con entera satisfacción la maravilla de la creación por una meta cumplida. Y Dios transmite a Israel el cumplir, el guardar el séptimo día, el guardar el séptimo año, para hacerlos conscientes de vivir por fe y satisfechos en Dios. El séptimo día era algo muy importante para los judíos.
Dios les supliría todo lo que necesitarían por no trabajar ese séptimo día. Por ejemplo, cuando recogían el maná, debían recoger maná durante 6 días, pero el séptimo día no lo podían hacer. Había que actuar por fe. Leámoslo en Éxodo, capítulo 16, en el versículo número 4, dice allí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, el maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, el día viernes había que recoger ese único día el doble. ¿Por qué? Porque el séptimo día no había que hacer nada. Pero ¿qué ocurrió? Verso 26 de Éxodo 16. Verso 26. Dice la palabra de Dios, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. ¿Fueron desobedientes? Claro que sí. Y esto, hermanos, es igual para nosotros. Dios ha dicho que tenemos que actuar por fe, tenemos que confiar en Él. Nosotros hoy día no tenemos el sábado como día de reposo, pero tenemos el primer día de la semana, el día del Señor. ¿Qué hace usted en el día del Señor? Bueno, tengo que trabajar, tengo compromisos. No, hermano. Usted tiene que sacarse de la mente eso. El día del Señor, el día del domingo, le pertenece a Él. La palabra día del Señor en la Biblia se refiere a dos cosas. Primero, el día de su ira. Y justo en ese día que estaba el apóstol Pablo en la isla de Patmos, viendo el día de la ira, lo hizo un día domingo. El día señorial le pertenece a Él. Y los creyentes debemos servirle, debemos congregarlos, debemos estar en la cena del Señor, debemos dedicar ese día para mostrar nuestra entera satisfacción en Dios. Debemos aplicarlo esto hoy día. También Dios le ordenó a Israel que trabajaran 6 años y el séptimo año no debían trabajar la tierra. Yo tenía un abuelo cuando yo era niño que lo iba a visitar, me encantaba ir al campo aquí en la quinta región, en San Felipe, en el Almendral vivía mi abuelo, íbamos para allá. Y me fijaba que siempre habían pedazos de tierra que no estaban produciendo. Y yo le preguntaba a mi abuelo, abuelo, ¿por qué este terreno no está sembrado como los otros? Él me decía, porque ese terreno tiene que descansar un año entero. Había toda una cuestión de que la tierra se abona, todo un aspecto físico y nutritivo que la tierra necesita. Pero Dios se lo enseñó a Israel, ¿por qué? Para ver su obediencia y su satisfacción. Estos hebreos tenían días donde reunirse y no lo estaban haciendo. Leamos en Hebreos capítulo número 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es muy importante congregarse. Es una muestra de satisfacción, de fe. Yo voy a la reunión, ¿por qué? Porque primero está el Señor ahí y algo me va a decir. Número 2, porque están mis hermanos y el Señor no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y yo tengo que ir donde están ellos. Debemos incorporar, vuelvo a repetir, la asamblea y sus reuniones a nuestra vida. Así lo hizo el Señor. Desde niño, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 42, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El Señor tenía
Aprendió de sus papás la costumbre de ir a la sinagoga, a las reuniones. Y cuando el Señor ya tenía 30 años, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Se fija que la satisfacción es Dios, es algo que se aprende, es una costumbre. Si usted no se está congregando los domingos y los días de reunión, es porque usted tiene una mala costumbre. Nosotros tenemos que incorporar la asamblea, las reuniones, a nuestra vida, ¿ya? Ahora, el reposo de Dios es la satisfacción que él tenía o tuvo cuando creó todo. De la misma manera, en segundo lugar, Dios reposó al cumplir su obra de redención. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, dijo lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué dijo el Señor eso? En Juan 5:17. Porque la redención, la obra de la redención no se había cumplido. Dios trabajaba y el Hijo también trabajaba para que eso se cumpliese, y obtuvo el reposo de eso en la cruz, cuando Él se entregó a morir por nuestros pecados. Por eso el libro de Hebreos comienza con esto. En Hebreos 1, número 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con su palabra o con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. ¿Qué significa esto? Que reposó, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Este tema también prevalece en la carta o en el libro de Hebreos. El que Cristo se sentó, obtuvo su reposo en entera satisfacción de una obra cumplida. Así como Dios descansa de la obra de la creación, Dios también descansó de la obra de la redención. ¿Mm? Por lo que Él ha hecho. Él ha pagado mi deuda. ¿Mm? Dios ha reposado. Cristo ha reposado. Y esto no es sinónimo de inactividad, porque el Señor sigue trabajando. El Señor sigue activo. Aquí en Hebreos capítulo número 7 dice el versículo número 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor ha reposado, está sentado, es sinónimo de satisfacción de una obra cumplida, pero Él sigue de pie. ¿Me entiende? Entonces el concepto de reposo, de la satisfacción de Dios, no es inactividad. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Cuando vinimos al Señor Jesucristo, encontramos el reposo de nuestra alma mediante la salvación. Cuando el Señor les dijo a los discípulos, les dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso o reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como vamos a ver en una próxima reunión, el reposo de la satisfacción es en el alma. Aquí dice: y hallaréis descanso en vuestras almas. Es algo anímico. ¿Mm? Pero no hay inactividad. Por eso el Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Significa colocarse bajo su autoridad, aceptar su señorío, llevar cargas. No es inactividad el reposo de Dios, y el reposo nuestro tampoco. El creyente tiene que
ser fiel, tiene que congregarse, tiene que servir. De manera que no se conoce en la Biblia salvado sin servir. Ahí está la suegra de Pedro, ¿se acuerda usted? Estaba enferma de muerte por una tremenda fiebre que vino sobre ella. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando le fueron a avisar que la suegra de Pedro estaba grave, afiebrada? El Señor vino, la tomó, la sacó de su fiebre. ¿Y qué hizo ella? Inmediatamente después de ser recuperada, dice la Biblia, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. No hay creyentes sin servir. A los dos ciegos que estaban en el camino pidiendo junto al camino misericordia, el Señor viene, se acerca a ellos en su gran bondad y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Señor, queremos ver. Y el Señor los sana inmediatamente, ¿ya? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido de ellos, toca sus ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron, disponibles a ser enseñados y a servir. Y todos los que fueron salvados y los que han sido salvados obtienen su reposo. Eso no significa flojera, sino sujeción, satisfacción, continua satisfacción y aprendizaje de estar bajo los pies del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a seguir viendo este tema del reposo la próxima semana, si el Señor así lo promete o lo permite, y vamos a hacer una oración. Padre Santo, te agradecemos por lo que tu Hijo ha logrado. Gracias, nuestro Dios, que este tema de reposo nos hace tan bien a nuestra alma de encontrar esta satisfacción completa en ti. Oh Padre, necesitamos mucho, nuestro Dios, de estar más satisfechos en ti para no colocar la mirada en las cosas de este mundo y no pensar, nuestro Dios, que el éxito de nuestra vida consiste en tener abundancia o salud, sino el éxito de nuestra vida consiste en depender más del Señor. A pesar de las circunstancias, como Pablo encarcelado dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa éxito en este mundo, sino éxito en la fe, aceptar lo que el Señor permite, ya sea que estemos enfermos en un hospital, ya sea que estemos sin trabajo o cualquier otra dificultad, descansar en ti. Nuestro Dios, queremos dejar tu palabra para los que también no son salvos, para personas que han dejado atrás su compromiso de seguir al Señor, posiblemente porque nunca se han convertido a ti. Te pedimos por ellos para que vuelvan su mirada en el Señor y entreguen sus almas a Él. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.